Hola, Bueno, profe. ¿qué tal? ¿Cómo les fue en ese examen, chicos? Yo ya sé, pero bueno, quiero que me digan ustedes. Yo ya sé cómo les fue. Bien, mal, fue más difícil de lo que esperaban. ¿Se sorprendieron? ¿Cuál es más difícil, el primero o el segundo siempre? Buena pregunta. Yo hago pregunta y me contestan con una pregunta. Mirá vos. No sé si es así el tema. Son iguales, son iguales. El primero les sirve como prueba piloto para que vean cómo vienen a hacer las preguntas, porque son del mismo tipo las otras preguntas. Mismo tipo de preguntas, distintos temas, ¿no? Claro está. Pero son Era así. lo que habíamos visto en clase. Exacto, vieron qué es lo que vimos en clase, vieron que las preguntas son bastante generales, que les permitía desarrollar, a los que sabían se notó, desarrollaron. Después, bueno, tenemos el que no desarrolló mucho. Los que fueron al punto están muy bien también, les agradecemos, que nos hagan leer menos. Y después están los que mandaron fruta, como siempre tenemos los mandadores de fruta, pero yo no voy a dar nombres. Una dama no tiene memoria, así que no sé. Pero bueno, en líneas generales creo que les fue bien a todos. No sé si más o menos lo que esperaban, pero vi que todos tuvieron notas más o menos aceptables. Así que los felicito. Hoy tenemos conmigo que terminar el tema de la clase pasada, que espero por favor que internet no enloquezca hoy. Hoy me ven bien, me escuchan todo, ¿no? Esperemos no tener problemitas de internet. Así punteamos muy rapidito lo que me quedó pendiente de la clase pasada y vamos con el tema de hoy, que es largo e importante. Así que hay que hacer lo posible por apurar el trámite. Cuéntenme, ¿pudieron ver algo, leer algo de los artículos que les pasé el otro día? Estábamos viendo las formas de reorganización de las sociedades, ¿se acuerdan? Voy a asumir que se están acordando, pero... ¿Están, no? ¿Están todos del otro lado, chicos? No me hagan que les haga prender la cámara, que seguro ni se No, peinan. sí, sí, escuchamos bien, escuchamos bien. Ah, bueno. No me hagan que los obligue a prender las cámaras, ¿eh? Que voy a descubrir que están todos durmiendo la siesta, que hace calor, o algún afortunado capaz que está sentado al lado de la pile, no sé. Es ese que invite a fin de año. Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos transformación, llegamos a ver fusión y me quedaban dos temitas más? ¿Se acuerdan? ¿Vieron algo? ¿Pudieron leer? Yo sé que no, pero bueno, tengo que preguntar, chicos. Yo no, Dani. La verdad Bueno, gracias. Gracias, valiente que me contesta, me copa. Y Rebe también me dice no y me encanta. Digan la verdad. Bueno, gracias a los dos valientes que dijeron que no. Vamos a ver, pero de verdad, chicos, esto lo vamos a ver rápido. Tratemos de no detenernos mucho. Bien, están cayendo los valientes. Yo tuve dudas con el acuerdo que se debe tener en una fusión. El acuerdo, vos decís, para hacer la fusión, todo lo que sería el trámite para hacer la fusión, el compromiso previo de fusión y eso, Agus. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar de dar todo, pero el tema de hoy también es medio largo. Entonces, traten de no interrumpir mucho, salvo que sea necesario, con esto particularmente. Yo sí voy a venir ahora de vuelta, no sé si la semana que viene, pero los voy a tener de vuelta antes del examen, así que pueden juntarse preguntas, cualquier cosa, de los temas que les voy dando. Esperen que voy admitiendo gente al grupo. Igual lo vamos a ver rápido. Yo quiero que les decía, les recomiendo para estos temas hacerse una línea del tiempo, que está bueno. ¿Cómo se hace la fusión? ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de fusión? Les había dicho, tenían la fusión propiamente dicha, la fusión por absorción. Eso lo llegamos a ver todo. Los efectos de la fusión, que la nueva sociedad adquiría los derechos y las obligaciones de la que se disolvió, la transferencia de patrimonio, la atribución de calidad de socio de los socios de la disuelta o las disueltas en la nueva sociedad. Eso lo vimos todo.
Y lo que nos está diciendo Agus acá es lo que decía el artículo 83, que es como el procedimiento, digamos, para hacer una fusión. Lo que primero que teníamos es el compromiso previo de fusión, el compromiso previo de fusión, donde los representantes de las sociedades, de ambas sociedades que van a fusionarse, ya sea por absorción o directamente las dos, pero se van a fusionar dos o más, en este compromiso tienen que poner lo que son los motivos, la finalidad de la fusión, o sea, para qué nos estamos fusionando, los balances especiales que va a hacer cada sociedad. Siempre acuérdense, la sociedad hace un balance especial para esta reorganización. ¿Cómo va a ser el cambio de las participaciones sociales, las cuotas, las acciones, dependiendo de qué sea lo que nos fusionamos? O por ahí alguna de las sociedades se va a ver afectada en las acciones y demás. En ese compromiso previo también se hace un proyecto del estatuto, del contrato que va a tener la nueva sociedad. Después, siguiendo la línea del tiempo, se va a aprobar ese compromiso con la fusión de los balances, que es lo que yo les había dicho, que es lo mismo que en la transformación. Les tienen que quedar copias en las sedes sociales a disposición de los socios. Con no menos de 15 días le da la norma. O sea, que los socios de las dos sociedades tengan 15 días para ver todas estas cuestiones de la fusión, para ver si están de acuerdo o no, básicamente, ¿no? Y si están de acuerdo, se van a aprobar el compromiso previo de fusión y los balances. Después venimos a la publicidad. Cuando aprobamos, publicitamos, les dije 3 días en el diario de publicaciones legales, que habíamos dicho, boletín oficial, y después en un diario de mayor circulación de la República, que eso era una diferencia con la transformación, que no tenía eso. Después teníamos, los acreedores tenían 15 días a partir de la última publicación para oponerse, eso lo habíamos explicado, que no impedía la fusión, pero después de esos 15 días, si algún acreedor se había opuesto, le dábamos 20 días más para que o se vean satisfechos sus créditos o traben embargos, como para asegurar sus créditos. Y lo último Dani, era perdón, antes que sigas. Esos mismos 15 días se dan para que el acreedor pueda oponerse al mismo tiempo que se da a conocer el proyecto para que para que tengo todo anotado. No, eso ya pasó. No, ya pasó. Estoy yendo Está bien, paso. listo. Estoy yendo paso a paso, chicos, ya pasó. Ya pasaron esos 15 y van 15 más. Vos le diste 15 días a los socios para que vean, Sí. porque pensarlo desde la lógica, vos le das 15 días para que vean si quieren fusionarse. Perfecto. Y ahí aprueban el compromiso previo. Porque primero veamos si nos va esta idea, ¿sí? Okay. Después lo publicamos. Cuando lo publicamos, porque ya nos pusimos de acuerdo entre socios, lo publicamos, y con la publicación se enteran los demás. Y ahí vienen los acreedores a decirte, yo no estoy de acuerdo. Ahí está, perfecto. Entonces, ahí les damos, tenemos 15 días para que vengan los acreedores, y después de esos 15 días, si vinieron, tenemos 20 días más para que hagan lo que quieran hacer. Que traben embargo, por ahí nosotros les pagamos, no sé, vemos. Después de eso, cuando ya decimos, bueno, está todo en orden con esta fusión, viene el acuerdo definitivo de fusión. Porque acuérdense que lo que veníamos manejando era un compromiso previo. Cuando pasan esos 20 días, o si no hubo nadie que se oponga, qué sé yo, viene este acuerdo definitivo que tiene las resoluciones aprobatorias de la fusión, tiene los socios que hicieron derecho de receso, tiene quiénes fueron los acreedores oponentes, se pone todo, los balances especiales, se pone todo en este acuerdo definitivo. Y por último, este acuerdo definitivo se inscribe. Y ahí tenemos nuestra fusión lista. Y después lo que les dije es que lean los artículos siguientes, porque en la fusión también hay derecho de receso de los socios. Igual que les conté que había en la transformación, idéntico funciona. Esto está en el artículo 85. Y después tenemos artículo 86 y 87, léanlo,
de la revocación, del compromiso previo, lo van a entender, porque ya saben cómo funciona la revocación, y la rescisión, es el artículo 87, del acuerdo definitivo. Entonces, yo les recomiendo, de verdad, hacer esta línea de tiempo, porque van a ir viendo así paso a paso cómo llegamos a la fusión. La otra forma de reorganización, cerramos fusión, la otra forma que les dije, que pensé que les estaba escribiendo y no les estaba escribiendo, ahí está, la otra forma que les dije es la escisión. Y esta está en el artículo 88. Sigo en orden siempre los artículos más o menos de la ley para que no se me pierdan. La escisión, les dije, bueno, no sé, yo ya esto no llegué a darlo, no les voy a dar con la profundidad que lo daría, pero léanlo y si tienen dudas las traen. Escisión, en el diccionario común, ¿qué es escindir una cosa? Escindir algo significa separar, dividir, una ruptura es una escisión. ¿Por qué yo les digo esto? Porque es útil para pensar cómo funciona la escisión. Porque justamente cuando hay un supuesto de escisión, cuando reorganizamos nuestra sociedad, nuestras empresas de esta forma, lo que es una ruptura en alguna sociedad. Entonces, hay 4 supuestos. En el artículo 88 los tienen. En realidad creo que el artículo 88 medio que los separa en 3, pero si ustedes leen bien van a ver que van a encontrar los 4 que les voy a dar, así que léanlo. Tenemos la escisión, incorporación o escisión con absorción. Tenemos la segunda, la fusión-escisión. La tercera es la escisión propiamente dicha. Y la cuarta, por lo menos como pedagógicamente yo lo divido, es la escisión-división. ¿Sí? Es difícil de explicar a toda velocidad esto porque está bueno para la explicación poder hacer un dibujito, un gráfico, tener un pizarrón que no tengo en mi casa, así que no va a pasar. Pero tratemos de imaginarnos de esta forma. Vamos con la primera. La escisión, incorporación o con absorción. Ustedes ya saben cómo funciona una absorción, o ya vieron la fusión-absorción, la fusión con la absorción. Bueno, háganse esa idea. Una sociedad, ¿sí?, sin disolverse, acuérdense que hasta ahora no nos disolvíamos, destina parte de su patrimonio, o sea, rompe una patita, rompe una parte, para fusionarse a otra sociedad existente. Por eso es con absorción o con incorporación. Esto quiere decir, en criollo, yo tengo una sociedad que no se disuelve. Supongamos que la sociedad, vamos a hacerlo un ejemplo así, no tan pedagógico, no lo mencionan en el examen, vamos a suponer que la sociedad es una pizza. Entonces nosotros a esa pizza le cortamos una porción y esa porción, o sea, esa pizza no se disolvió, sigue funcionando como una pizza. Esa porción la agregamos en otra pizza, en otra sociedad. ¿Se entiende? Yo sé que el ejemplo es como no tan pedagógico, pero sirve. ¿Entienden cómo funciona? Destinamos parte del patrimonio de esta sociedad, dígase esta porción de la pizza, para fusionarla con otra. Por eso es una escisión con incorporación, con absorción. La sociedad que rompe una parte de su patrimonio y lo saca de su patrimonio se llama sociedad escindente. Hermoso ejemplo, sí, más tarde no va a ser tan hermoso. Cuando ya son las 7 y pico, así ya no es tan simpático ese ejemplo porque da hambre. Pero por ahora lo podemos tolerar. La sociedad escindente, entonces, es la que saca una parte de su patrimonio, ¿sí? Y la otra, y esto va para todos los ejemplos que voy a dar ahora, pero lo anoto una sola vez porque sé que la palabra no es de uso cotidiano, es la sociedad escisionaria. Muy bien, Diego, atento. Muy bien, acá tenemos uno que sí leyó, y encima humilde porque no lo dijo. Profe, perdón.
Sí, O sea, a Lucy. diferencia de función, este caso no disuelve, pero saca una parte de su patrimonio. Sí, así. Gracias. Segundo supuesto, no de nada. Segundo supuesto es la fusión-escisión, les dije. ¿Cómo funciona la fusión-escisión? Una sociedad, otra vez sin disolverse, otra vez tenemos una pizza, destina parte de su patrimonio, otra vez le vamos a sacar una porción, para participar con otras sociedades en la creación de una nueva sociedad. Hay una fusión. Entonces, imagínense esto. Seguimos con el ejemplo de las pizzas. Tenemos 2 pizzas. Por ahí en la tarde sería conveniente que el ejemplo sea con tortas, porque estamos en el medio de la merienda, pero no, vamos con las pizzas. Tenemos 2 pizzas. Cada una de esas 2 pizzas se van a sacar sin disolverse una porción, cada una, y con esas 2 porciones, que quedaron sueltas, hacemos una nueva sociedad. Esa nueva sociedad es la escisionaria, justamente, y las otras son las escindentes. Esa nueva sociedad se crea, por eso se dice es una fusión, ¿no? Se fusionan las 2 porciones de pizza que teníamos dando vuelta. Vamos con el tercer tipo de escisión. Lauti, tenés el micrófono abierto, aviso por las dudas, porque por ahí... ¿Tengo una pregunta? Sí, ¿Oh? Diego. No, que tenés La el diferen- micrófono abierto, te digo por las dudas, porque por ahí hay ruido La- en tu la casa. dif- Tranqui, no la pasa nada, diferencia- pero mientras que no digan nada fuera de lugar. Diego. Tengo una pregunta. La diferencia entre la primera y la segunda es que la primera es que destinás parte de tu capital a algo ya existente y la segunda es que se aporta para la creación de una nueva. ¿Eso es? ¿O entendí mal? Claro, o sea, en uno, primero del capital, no del patrimonio, digo, no del Capital. del patrimonio. En una hay una absorción de una sociedad, absorbe un pedazo, por eso se llama por absorción. Y en esta se llama fusión, los nombres están planificados como para que le cierre la idea también. En esta hay una fusión de 2 pedacitos que forman algo nuevo. Okay. Es como, es lo mismo que la fusión, si ustedes, ahora por ahí no, pero cuando termine la clase y lo analicen un poco más, piénsenlo que funciona de la misma manera que la fusión con absorción y la fusión propiamente dicha, en realidad. Con la diferencia que estamos hablando de que acá hay una escisión de una parte del patrimonio de una sociedad existente. Pero después piénsenlo el paralelismo que pueden hacer con la fusión, porque funciona de la misma manera. Okay. Profe, Gracias. una Gracias. cosa, o sea, Por ejemplo, tengo 2 pizzas, un pizza de tomate, un pizza de cebolla. Cada uno saca una parte y ahí arma una pizza mixto. Eso, una pizza nueva. Sí, una pizza de rúcula. mixto. Y así que esta pizza mixto es como una nueva sociedad. Sí, Luz, sí. Bueno, tercer supuesto. Les dije que acá no nos íbamos a parar mucho, ¿eh? La escisión propiamente dicha. Tercer supuesto, escisión propiamente dicha. Acá de nuevo tenemos una sociedad que sin disolverse, otra vez no se disuelve, destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Esto quiere decir, vamos con nuestra pizza. Por favor, no hablen de la pizza en el examen, chicos, porque ustedes son capaces. No hablen de la pizza en el examen. Volvemos a la pizza, esto queda entre nosotros. Volvemos a la pizza. Hola. Sí. ¿Podría repetir la última? O sea, porque parece que es igual a la segunda, pero como que hay una diferencia. ¿La propiamente dicha? No, porque la estoy explicando. Dame un segundo, Rebe. Perdón. La sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio a constituir una o varias nuevas. ¿Qué tiene esto de particular? Y vamos a darle a Rebeca la solución. No hay otra sociedad acá, no se está fusionando con otra. Está agarrando su pizza, mi sociedad, mi pizza, corto 2 porciones, sin disolverme, yo sigo funcionando como pizza, y esas 2 porciones pasan a ser otra sociedad. Pero ¿te dan cuenta de que estoy escindiéndome a mí misma y yo misma estoy haciendo una sociedad con mis pedacitos? Estoy haciendo otras sociedades sin incluir a otros. Nadie me absorbe, nadie fusiona conmigo, simplemente yo no me disuelvo,
destino una parte de mi patrimonio a hacer otra sociedad. Yo la hago. ¿Se entiende? Y después, por último, tengo la escisión-división, que es la última especie. Y acá, a diferencia de todos los otros casos, la sociedad de la que estamos hablando sí se disuelve. Entonces, ¿qué pasa? Una sociedad se disuelve sin liquidarse y constituye con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. En nuestro hermoso ejemplo de la pizza, yo tengo una pizza, la disuelvo en 8 porciones. Y cada una de esas 8 porciones conforma una nueva sociedad. Se dan cuenta que es distinta de la decisión propiamente dicha, donde la sociedad madre, vamos a decir, seguía funcionando y salían sociedades de los pedacitos. Acá desarmamos toda la sociedad y armamos nuevas sociedades con los pedacitos. ¿Se entiende? Voy a asumir que sí se entiende. Lean después, tienen en la decisión, no lo vamos a entrar tanto, los acreedores también tienen derecho a oposición, gracias a Agus, tienen derecho a oposición, tienen derecho de receso, tienen la posibilidad de trabar embargos, todo lo demás que ocurre en los otros casos, también tienen que hacer balances especiales, también va a haber una resolución que apruebe la decisión, también va a haber publicación en el diario de publicaciones legales y en un diario de mayor circulación por 3 días, pero bueno, lean lo de los artículos porque eso surge de los artículos. Ya con la base, por eso yo doy con mucha más atención transformación, fusión, para ya tener una base. La última forma que les voy a dar de reorganización de las sociedades, o sea, ya terminamos con escisión, la última forma está en el artículo 89, es exacta. Ay, por favor, qué ansiosos que son, por Dios. Me saca el nivel de ansiedad que manejan, chicos. Porque aparte, lo gracioso es que yo hablo rápido. No es que yo voy muy lenta, por eso se apuran. No sé por qué se apuran. A veces me tengo que contener para hablar más lento. Sí, Agus. No pasa nada. Sí, Agus. La última forma es el artículo 89 y es la resolución parcial del contrato de sociedad. Que acá nos estaba adelantando, spoiler alert, Agustina. ¿Cuándo ocurre la resolución parcial del contrato de sociedad? Cuando hay una desvinculación, significa esto, de uno o más socios. Por eso se llama resolución parcial, porque es parcial porque es respecto de algunos que se resuelve el contrato de sociedad, pero la sociedad sigue funcionando. No estoy diciendo disolución de la sociedad, estoy diciendo resolución parcial del contrato. Se resuelve el contrato respecto de alguno o algunos socios. Entonces, respecto al resto de los integrantes de esta sociedad, continúa funcionando. ¿Qué pasa cuando hay una resolución parcial? Lo que se genera es una obligación de restituir el valor de la parte del socio que se va, ¿no? Hay que devolverle, no lo vamos a echar y no le vamos a dar nada, hay que devolverle la plata que puso y la sociedad continuará adelante. Hay 3 casos en los cuales se puede resolver parcialmente el contrato de sociedad. Por un lado, es obvia la muerte del socio. Claramente, si el socio se muere, respecto de él, no sigue funcionando la sociedad. La segunda es la exclusión del socio, o sea, lo excluimos de la sociedad, lo corremos. Y la tercera es el retiro voluntario. El retiro voluntario, este último, ya que estamos, tenemos. Vieron que nosotros hablamos todo este tiempo del derecho de receso. El derecho de receso es un tipo de retiro voluntario, por ejemplo. Como para que ustedes liguen un tema con el otro, una especie de retiro voluntario es el derecho de receso. Que bueno, ya lo hablamos. El artículo 89 les dice
que los socios pueden prever en el contrato constitutivo causales de resolución parcial e incluso de disolución que no estén previstas por la ley. ¿Sí? Bueno, el retiro voluntario mucho más no tenemos para decir porque, bueno, hay que preverlo, el retiro voluntario tiene que estar autorizado en el contrato constitutivo. Esa es una diferencia con el derecho de receso, porque el derecho de receso no tiene que estar autorizado, sino que está en la ley. O sea, no nos pueden quitar ese derecho, pero bueno, para que tengan idea. Y el retiro voluntario no es admitible en las sociedades anónimas, que hoy vamos a ver las sociedades anónimas, así que ya va a aclararse. Pero bueno, no podemos ir cuando queramos, así alegremente. Vamos a hablar más, que es más interesante, lo que es la muerte del socio. El principio general, la muerte del socio resuelve el contrato. Respecto de ese socio, ¿no? Respecto de ese socio, en las sociedades de personas y en la de responsabilidad limitada. Y ahora vamos a ver por qué no en todas. Las sociedades de personas y en las de responsabilidad limitada, las SRL. ¿Y qué se genera? Una obligación de reembolsar el dinero. Ustedes me dirán, ¿a quién? Si se murió, y yo les contesto, a los herederos. O sea, no es que simplemente, uy, qué suerte, se murió, a ver qué hacemos con la parte de él. No. Cuando se muere un socio, se resuelve parcialmente el contrato y se le reembolsa a los herederos la participación. El artículo 90 lo menciona para sociedades colectivas, comandita simple, capital e industria. En el 155 es de donde surge esto que les estoy diciendo respecto de la SRL. Después lean ustedes el segundo párrafo del artículo 90, porque no voy a entrar en esto, léanlo. Lo que les dice es esto, que es lícito pactar en las sociedades en comandita simple y en las sociedades colectivas, que la sociedad continúe con los herederos. Que esto obligaría a los herederos a participar en la sociedad sin un nuevo contrato. No vamos a entrar a debatir esto, pues ya sé que tienen cosas para decir. De hecho, la doctrina muchos se muestran en contra, dicen que es inconstitucional porque está haciendo participar a un heredero en un contrato que ni siquiera firmó. Pero bueno, ¿existe la posibilidad? Sí, existe, léanlo. Más interesante es hablar de la sociedad anónima. Ah, ¿lo mencionó? Bueno, bien, bien. Mejor entonces, me ahorró el trabajo. Le voy a decir que no me anden pisando las clases. En la sociedad anónima, no sé si se los mencionó, ¿qué pasa? Vieron que yo les dije, la regla general, el principio general, es que en las sociedades de personas o en la SRL se resuelve la muerte, resuelve parcialmente el contrato. ¿Y por qué en la SA no se las menciono? Porque en la SA no. En la sociedad anónima no se resuelve el contrato por la muerte. ¿Qué pasa cuando se muere el accionista? Bueno, los accionistas también se mueren, son personas. Cuando se muere el accionista, los herederos tienen que ingresar en la sociedad. Sí o sí, ahí sí, entran. ¿Qué tienen que hacer los herederos para ingresar a la sociedad? Tienen que promover la sucesión e inscribir la declaratoria de herederos en el registro de acciones, como cualquier bien, chicos. O sea, las acciones en una sucesión son como cualquier otro bien, como una casa, inscribimos la casa del abuelito, el auto del abuelito y las acciones que tenía en la sociedad anónima Pichincha. Así funciona. Por supuesto, si yo, heredera, no quiero ser accionista, venderé mis acciones. Digamos, esto no es una cuestión irremediable, pero en principio hay que escribirlas. O sea que no se resuelve ese contrato. Simplemente pasa a manos de los herederos. Lo último, la última forma de resolución parcial es la exclusión del socio, que esa está en el artículo 91. Perdón, chicos, la velocidad, porque si no llegamos a ver todo y no quiero seguir debiéndoles temas. La exclusión rige en las sociedades colectivas, comandita simple, capital e industria, SRL, los comanditados, que eran los que más respondían en la sociedad en comandita por acciones. En todos esos casos pueden ser excluidos con justa causa. Pero lean el artículo 91. Justa causa, por ejemplo, puede ser cuando el socio
incurre en un grave incumplimiento de las obligaciones de socio. Que esto, sí se los menciono aparte, porque este grave incumplimiento, como muchas cosas del derecho, es un concepto medio ambiguo y no está explicado qué es grave incumplimiento. Yo les pregunto, ¿cuál es el grave incumplimiento en las funciones, las obligaciones del socio? Bueno, como suele ocurrir en derecho, todo lo que no se puede definir con un concepto, lo define la jurisprudencia. Nosotros vemos los fallos que han hecho los jueces a lo largo de la historia y vemos qué han considerado nuestros jueces como un grave incumplimiento. Por ejemplo, que se distraiga parte del patrimonio social en beneficio de un socio, o que incumpla con los aportes que prometió cumplir, esa es una falta grave de su obligación de socio, o que sistemáticamente se oponga a todas las iniciativas de los otros socios. O sea, yo soy un socio en mi sociedad y voy a todas las reuniones y me opongo a todo, siempre, todo me parece mal, eso obstaculiza la vida de mi sociedad, los negocios de mi sociedad. Entonces se ha considerado, ante un reclamo judicial, la justicia ha considerado eso como un grave incumplimiento, lo cual es una causal de exclusión, ¿sí? De todos modos, fíjense del relato que les hago, lo que sale a la luz, que para la exclusión, cuando es por grave incumplimiento, tiene que ser con una sentencia judicial, ¿sí? No es que yo estoy en una sociedad, digo, ay, Pepito se opone a todo, te vamos a excluir, no sos más socio. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué les parece que no dejamos que ocurra eso? Paro para tomar agua, por lo menos. Porque Uy, la porque siesta. no, Sí, Rebe. porque tendría que estar. Ay, creo que hay eco. Quedó ahí la idea. Por el tema de la responsabilidad por el aporte, si lo excluimos, ya no tendría que responder. No, no diría que por eso solamente. O sea, está bien. Va a haber una dificultad si excluimos un socio, no digo que no. Pero ¿por qué motivo pedimos que es más fácil, si nosotros vamos a excluir un socio por grave incumplimiento de sus funciones, haya una sentencia? Porque no podemos los socios ver que está incumpliendo y decir, te vamos a rajar. En criollo, ¿no? Bueno, están durmiendo la siesta hoy como unos campeones ustedes. La verdad que estoy a esto de hacerles prender las cámaras. Se pudre todo. Fer me dice que no le pueden negar sus derechos de socio y puede ser, es verdad, es verdad. Sí, sí. Les voy a decir por qué, pienso yo, ¿no? ¿No les parece que si nosotros le damos a los socios la facultad de que excluyan a otro socio, simplemente diciendo incumplió sus deberes de socio, ¿no les parece que eso se puede prestar a que los socios maliciosos incurran en algún abuso del derecho, por ejemplo? ¿No les parece? Sí, me cae mal tal socio y lo he hecho diciendo que tuvo un grave incumplimiento y ya está. Exacto, Agus. Porque en realidad, exactamente, porque en realidad piensen que lo que yo les estoy diciendo, las cosas que le dije, hay cosas que se pueden probar, hay cosas que se pueden probar más o menos, nos ponemos todos de acuerdo. Sí, Joel, sí. Me gusta, Juego de Tronos. Sí, salvo el final, chicos. Todo muy bueno hasta el final, sin palabras. Ese es un debate para otro día, que tengamos menos temas para dar. Pero bueno, pasa eso. O sea, nos ponemos todos de acuerdo, decimos que este se opuso a todo porque no me lo banco. No, entonces, que actúe un juez, probá lo que estás diciendo. Pero bueno, ¿la posibilidad existe? Sí existe, claro que sí. También los otros socios se pueden defender de un socio que esté complicándole la vida a la sociedad. También se puede pedir una suspensión provisoria de los derechos de ese socio en la justicia hasta que se resuelva como una medida cautelar, digamos, se puede pedir también.
Para que, bueno, mientras que estamos resolviendo si lo podemos echar o no, lo podemos correr un poquito, que no moleste. Así que bueno, también puede haber justa causa, no solamente en este caso, sino también se puede excluir cuando hay una incapacidad del socio, una inhabilitación, por supuesto, posterior, ¿no? Porque cuando entró funcionaba todo bien y de pronto queda inhabilitado o cae en quiebra. En esos casos también, para que no todos vean que no todo es tan subjetivo. Efectos. El socio que lo excluimos también tiene derecho a llevarse la parte que le correspondía, o sea, no quiere decir que porque lo echamos lo vamos a echar con una manito atrás y otra adelante, como se suele decir, sino que le vamos a dar lo que le corresponde. Bueno, y otras cuestiones más que van a leer ustedes en el artículo 92. Y lo ultimísimo, el artículo 93, el ultimísimo de este tema, ahora arrancamos con el tema de hoy. ¿Qué pasa en la exclusión en la sociedad de dos socios? ¿Ustedes les parece que, supongamos que tengo una sociedad de dos socios, ¿puedo excluir a uno? ¿Qué dicen? Sí, si Y encontrás si que se está haciendo alguna comprueba, no se falta, sí. podría. Bien, bien Diego, bien Agus, sí, bien los dos. Podemos, pero ¿qué va a pasar? Porque se va a complicar la cosa. Porque Tendrías está que bien, podemos. transformarte en una SA. En una SAU, Bien, claro. me gustó la última voz. Es que se me salió. Agus, ¿me decías? No, Acá eso, que era una SAU. Bien, y No, acá Martu una me dice que unipersonal. tengo que cambiar el tipo. Y lo que me gusta de Martu es que me aclaró, el tipo societario. No sé de qué clase de tipo pensaste que estaba pensando yo. Si me viste cara de que estaba pensando en qué clase de tipo. Pero sí, siempre acá hablamos del tipo societario, Martu. Así que sí, están todos en lo correcto. Sí podemos. ¿Cuáles son las posibles soluciones si excluimos un socio? A ver, hay otro camino también. El único socio, supongamos que yo me quedé solita con mi sociedad, puedo recomponer la pluralidad de socios. Lo llamo, che, Agus, ¿te prendés a mi socie? Que me falta uno. Y vos venís y te sumás a mi socie y volvemos a ser dos, por ejemplo. Eso es algo que puede pasar. Otra opción que tenemos, yo quedé solita con mi sociedad y digo, la verdad, estoy cansada de esto. Inicio el proceso liquidatorio y cierro la sociedad. Eso puede pasar también. Pero también puede pasar, que es lo que ustedes me están diciendo, la aplicación del artículo 94 bis, que ya vimos muchas veces y espero que lo recuerden. ¿Se acuerdan del 94 bis? Por Dios, díganme que sí. Que era la transformación de pleno derecho, ¿se acuerdan? De las sociedades en comandita o capital o industria en sociedad anónima unipersonal. Este es el caso del artículo 94 bis, que yo les dije, cuando se reduce a 1 el número de socios, no es causal de disolución, sino de transformación de pleno derecho de la sociedad en comandita simple o por acciones y capital industria en una sociedad anónima unipersonal, si no se decide otra cosa entre los 3 meses. Eso que les acabo de decir es textual del artículo 94 bis, que es el que les di en transformación, lo vimos en otras ocasiones y sale a flote ahora. Puede pasar eso también. Bueno, ¿quedó más o menos claro la organización de sociedades? Sí, qué bueno. Gracias, Diego, gracias, Agus. Gracias, mi equipo. Gracias, Mili, ahí se sumó. Yo no quiero decir nada, pero miren que nosotros nos acordamos un nombre cuando corregimos, ¿eh? No quiero decir nada. No se sientan presionados a participar en clase, chicos, pero sepan que yo creo los nombres de los exámenes también, porque está dentro del examen el nombre. Hoy vamos a hablar otro tema. Es como si acabara de empezar y ya pasaron 40 minutos, no sé cómo va a llegar mi garganta al final de esta jornada. Hoy lo que íbamos a ver, quedó claro, ¿no? ¿Yo? Muy bien. Rebeca, mira, justo, bien. No, bueno, yo les soy honesta, chicos, yo sí soy honesta, nosotros les conocemos los nombres. Hoy, el tema de la clase de hoy
es un tema que van a ver en las próximas, esta clase y 2 clases más. Porque es un tema interesantísimo, apasionante y muy largo, aparte. Y es el tema de la sociedad anónima. Bienvenidos a Sociedades Anónimas. Vieron que tanto hablamos de la sociedad anónima todo el tiempo, ahora van a descubrir qué cornos son las sociedades anónimas y cómo funcionan. Como introducción vamos a hablar primero, porque vamos a ubicarlas en el mapa de las sociedades, de las sociedades por acciones. Recordarán cuáles son las características de las sociedades por acciones, ¿verdad? La principal característica, y por algo se llaman por acciones, es que el capital está dividido en estas partes alícuotas, de las que siempre les hablamos, llamadas acciones. ¿Sí? Y otra gran característica de las sociedades por acciones es que los socios limitan la responsabilidad. Todos o algunos de sus socios. ¿Por qué? Porque acuérdense que existe una sociedad que se llama sociedad en comandita por acciones, donde no todos los socios van a ver limitada su responsabilidad de las acciones. Pero bueno, las 2 características principales es el capital se divide en acciones y los socios limitan la responsabilidad. Hay distintos tipos de sociedades por acciones. ¿Cuáles? No son muchas, vamos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se acuerdan? La anónima, Bien, la de bien. acciones, ¿Cuál más? más. ¿Cómo, perdón? Comandita por acciones, Perfecto, Valen. ¿Qué más? ¿Quién da más? Asau. Las... Saudie, bien. Las- Aus. Aus, No, repitió. iba a decir la SAU. Bien, Lucas se nos sumó y dijo Sau, bien. Sí, le faltó una nada más, chicos, que no la tienen tan registrada. La simplificada. Bien, Agus, la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada. Bueno, en todas estas sociedades que mencionaron, Sociedad Anónima, Sociedad Acciones Simplificadas, Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedad Anónima Unipersonal, el capital se divide en acciones. Ahora que ya ubicaron en qué lugar de la palmera está la sociedad anónima, vamos a entrar en la sociedad anónima. ¿Cuáles son las características de la sociedad anónima? A ver. Una la acaban de descubrir, la acabamos de hablar. El capital social se representa por acciones. Sí. ¿Qué pasa con los socios? Los socios limitan la responsabilidad a las acciones suscriptas. Solo a las acciones. La denominación social tiene que decir que es una SA en el nombre. Sí, sí, exactamente, sí. Sí, Pablo, también ocurre eso. Otro tema, las acciones. Ahora vamos a ver bien qué son las acciones. Porque todo el mundo las conoce de nombre, pero vamos a investigarlas un poco más. Se representan en títulos negociables, ¿sí? Se pueden transmitir. Exacto, 10. Se pueden transmitir, se pueden vender. O sea, saben que hasta cotizan en bolsa, ¿no? Y después tenemos los órganos, y esto es bastante interesante, no lo van a ver conmigo, pero es importante, los órganos están diferenciados y están reglados por la Ley General de Sociedades. Vieron que nosotros siempre les decimos que la sociedad anónima es la que tiene como las exigencias más altas. Esto tiene que ver con eso, no pueden organizarse como quieran, sino que tienen que tener determinados órganos. El órgano de gobierno, no lo vamos a ver ahora, pero se los menciono para que sepan. El órgano de gobierno de la sociedad anónima es la asamblea de accionistas. El órgano de administración es el directorio. El representante es el presidente del directorio. Y hay un órgano de fiscalización que es una sindicatura o consejo de vigilancia. No entramos en eso porque lo van a ver muy probablemente en la próxima clase con el doctor Polo. Pero bueno, esto también viene ya designado y está en la ley y no podemos poner el órgano que queramos, como verán, hasta nombre tienen. En cuanto a la Constitución, léanse... Sí, Gau. Perdón, anoté los
Los 3 órganos, pero el de fiscalización no escuché bien cuál era. Se llama sindicatura o consejo de vigilancia. Pero ya te digo, bien. no se maten ahora con eso porque los van a ver específicamente cómo funcionan. O sea que los van a ver. Yo les estoy mencionando nada más, en realidad lo importante de las características que yo estoy dando es que los órganos están diferenciados y están reglamentados en la Ley General de Sociedades. Surgen de la ley. En cuanto a la Constitución, el 165... Estamos por ahí todos los números ahora, 165, les dice que puede ser por instrumento público y acto único o por suscripción pública. Lo que es la Constitución por suscripción pública, que está a partir del artículo 168, léanlo ustedes. No se usa. Es un medio válido, existe, léanlo, pero no vamos a entrar a explicar tanto ahora. Pero sí vamos a hablar de qué es esto de la Constitución por instrumento público, que es lo más normal. Un instrumento público, ¿se acuerdan lo que es? Lo vieron conmigo. ¿Qué tiene que ver? El instrumento público en principio les da seguridad jurídica. ¿Recuerdan que charlamos respecto de cómo daba tiene mucha veracidad, digamos, el instrumento público. Hace plena fe de su veracidad del contenido. Que después yo les había dicho que sí, tranquilamente puede atacarse un instrumento público por ese procedimiento que les comenté, que era la redargución de falsedad, pero la realidad es que en principio tiene mucha fuerza probatoria, ¿sí? Entonces un instrumento público a estas sociedades que son para nosotros tan importantes y que les pedimos tantas exigencias, tantos requisitos, da seguridad jurídica. Entonces, este instrumento constitutivo, que va a ser un instrumento público, con todas las características que ustedes conocen, tiene que tener, en principio, los requisitos del artículo 11. ¿Se acuerdan? También los vieron conmigo. Todo lo que son los nombres, datos de los socios, la razón social, el objeto, todo eso tiene que estar en el contrato constitutivo, el contrato que va a formar esta sociedad anónima, ¿sí? Pero, aparte de esos requisitos comunes a todos los tipos de sociedades, que por eso están en la primera parte de la ley, el 166 les dice otros requisitos que les pide, específicamente para la sociedad anónima. Les pide que tengan, respecto del capital social, tienen que estar las clases de acciones, las características de las acciones, cómo se emitieron, todo eso lo vamos a ver ahora, régimen de aumento, todo tiene que estar, la suscripción del capital, la forma en que lo integraron los socios, el monto del capital, el plazo para el pago del saldo del capital, quiénes son los integrantes de los órganos de administración, de fiscalización, el término de duración de los cargos, todo eso les pide el 166, se los digo rápido porque léanlo, que esté dentro del contrato constitutivo, aparte de los requisitos comunes, ¿sí? Y este contrato, por supuesto, tiene que inscribirse en el registro público para ser oponible a terceros, como siempre. Vamos a entrar en el tema del capital social, que es importante también. El capital social en las sociedades anónimas tiene una importancia fundamental, ¿sí? Ustedes ya saben, o sea, es imprescindible que esté en el contrato constitutivo, es un requisito esencial del contrato constitutivo, tiene que estar. Y ustedes saben que es muy importante, justamente porque estamos hablando de una sociedad donde la responsabilidad se ve limitada a ese capital. Entonces, es importante que esté en orden el capital, ¿sí? Y que sepamos cuál es el capital. Vamos a hablar de las 3 funciones que tiene el capital social. Tiene 3 funciones. Tiene una función, primero, de productividad. Función de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que ese capital sirve como fondo patrimonial, digamos, para la obtención del beneficio
que queramos obtener con la sociedad, ¿no? O sea, sabemos que tienen un fin oneroso. Entonces, decimos que tiene una función de productividad porque es el fondo patrimonial con el cual vamos a hacer funcionar a la sociedad. Después tiene otra función, que es la función de determinación de la posición del socio. Esto, chicos, esta determinación de la posición del socio es matemático. El que más acciones tiene, más participación tiene, más responsabilidad tiene. Es matemático. Entonces se determina qué lugar tiene ese socio en esa sociedad. Es un socio mayoritario, es un socio con poquitas acciones, es un socio que responde mucho o poco. Otra función del capital social, y esta es la más importante, diría yo, que es la función de garantía. Función de garantía. ¿De garantía frente a quién? De garantía frente a los acreedores sociales. Esta es la más importante para mí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la función de garantía del capital? Ya lo dijimos 20 veces también hoy. ¿Por qué? Según ustedes. Vamos que estoy anotando. Porque le asegura a los acreedores que uno no, o sea, va a cumplir con esa obligación. Sí, está bien, es verdad, así funciona la garantía, pero ¿por qué les parece que en este caso particular de sociedad anónima es tan importante para nosotros? Porque la responsabilidad está limitada. Porque responden con eso. Exactamente, como me están diciendo, porque la responsabilidad es limitada. O sea, que ustedes piensen que cuando yo agote ese capital social con mis deudas, no van a tener otro lugar de donde sacar, de donde respondan los créditos, porque la responsabilidad es limitada al capital, a las acciones suscriptas. Entonces no van a poder venir a buscarme mis bienes personales. Entonces es muy importante esta función de garantía. Y les permite también tener el capital en el acto constitutivo y que realmente esté bien, bien presentado en la sociedad y como corresponde, permite a los acreedores conocer los bienes con los que van a responder. O sea, incluso cuando vos vas a contratar con una sociedad anónima, saber qué capital tiene, a vos te sirve para saber, bueno, tienen tanto para responder a las obligaciones. ¿Está en condiciones de afrontar si algo sale mal en este contrato o afrontar la deuda que está adquiriendo? Bueno, sí, no. Entonces es importante como garantía. Es por esto que es tan importante que la Ley General de Sociedades tiene distintas normas que ya vamos a ir viendo y nos vamos a ir topando con algunas, y yo se las voy a decir, ¿se acuerdan? Para proteger la intangibilidad del capital. Fer me dice de dónde se van a cobrar. Sí, Fer, también. Hay distintas normas en la ley que ustedes van a ver que cuando la Ley General de Sociedades trata el tema del capital, siempre está tratando de proteger que sea intangible, que no lo toquemos, ¿sí? Y eso tiene que ver justamente con esto. Por ejemplo, el artículo 39, les tiro un ejemplo del pasar que me acuerdo ahora, el artículo 39, donde dice que los aportes solo pueden ser de bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada, decía, por ejemplo. Eso es una forma de contener el capital, ¿no? El capital como garantía, digamos, de los terceros. No es que es un bien complicado que no lo puedo ejecutar y nunca va a poder cobrarse el acreedor, no. Tampoco pueden ser obligaciones de hacer, ¿cierto? Solamente obligaciones de dar. En este caso sí, Fran. O por ejemplo, cuando yo les decía que en la sociedad anónima unipersonal, que esto se lo comenté en la otra clase, hay que suscribir, hay que integrar todo el capital que suscribimos en la unipersonal. Si yo digo que mi sociedad va a tener 10.000 pesos, tengo que poner los 10.000 pesos el día que firmo el contrato. ¿Por qué? También estamos protegiendo a los acreedores con eso, porque es la garantía este capital. También lo van a ver, que por eso les digo, ahora cuando veamos cómo se hace el aumento de capital o la reducción de capital, van a ver que las normas de la ley están inclinadas a no me toques mucho el capital, cuídalo.
hablando de capital, vamos a ver una pregunta, que a veces me la saben responder porque las ven en otras materias ustedes. Pregunto, ¿patrimonio y capital social es lo mismo? No. Lucy dice que no. ¿Quién va a ver? No, no es lo No, mismo. no es lo mismo. Bien. Puede coincidir, Exacto. pero no es lo mismo. Bien Valen, bien Martu. El, No. el patrimonio aumenta y disminuye con el ejercicio mismo, la actividad económica de la sociedad. Sin embargo, el capital social es fijo y está preestablecido. Chicos, con esto me retiro. La verdad, Fran, te dejo la clase a cargo. Terminame el tema, me retiro. Bien, no, bien. Bien, gracias, Fran, por la explicación y felicidades porque es así. Es así, chicos. Es como nos está diciendo acá nuestro compañero, el patrimonio es ese conjunto de bienes que tiene la sociedad en un momento determinado. Surge del balance el patrimonio. O sea, hacemos un balance, mi patrimonio es tal. Y como bien nos dijo acá Fran, el capital social es una cifra permanente. No se modifica automáticamente por la suerte de los negocios, si perdemos se cae el capital social, no. Es la cifra por la cual se responde por las obligaciones y es una cifra permanente. Sí se puede reducir, sí se puede aumentar, en un ratito vemos cómo, pero no es tan sencillo, no es automático. ¿Cómo vamos a verlo? Entonces, el capital social está sujeto a estos principios, diría yo, de determinación y de invariabilidad. Palabra larga, decir. Por eso tiene que estar determinada la cifra en el contrato, vieron que les dije, y la invariabilidad viene de esto, de que sea una cifra permanente, y que para su aumento o reducción se puede hacer, pero es un procedimiento en el cual incluso hay que reformar el estatuto. Porque si yo les digo, en el contrato constitutivo, en el estatuto, tiene que surgir cuál es el capital, si yo lo quiero cambiar, tengo que modificar el estatuto. Y recordarán que modificar el estatuto no es tan fácil ni tan divertido. No es que nos juntamos, lo cambiamos y chao. Pero bueno, tiene un porqué. Ahora que ya hablamos tanto del capital social y que nosotros sabemos que el capital, en este caso, está dividido en acciones, vamos a ver qué son las acciones. Entonces, guioncito, acciones. A ver, a mí me gusta decir que la acción es, en principio, ¿no? Pues desde lo jurídico es una relación jurídica, justamente, entre el socio, que liga al socio con la sociedad, en principio, ¿no? Porque también podemos decir que es una parte alícuota del capital social. Sí, la acción es esa parte alícuota, pero bueno, también genera esta relación jurídica entre el socio y la sociedad. Depende de qué aspecto lo estemos mirando. ¿Qué quiero decir cuando digo parte alícuota? Porque por ahí alguno no lo entiende, así no es tan cotidiano el lenguaje. Sería cada una de las fracciones en que se divide el capital, es la acción. Cada una de estas partecitas, estas fracciones, es la acción. ¿Y qué hace? Otorga derechos, otorga obligaciones al accionista, ¿no? Al titular de esa acción. Entonces, tengamos en cuenta que la acción es un título representativo de un derecho. Como verán, les di como varias, definiciones, pero en realidad todo quiere decir lo mismo. O sea, son distintos aspectos de cómo veamos la acción. ¿Es un título? Sí, es un título. A tal punto es un título que el artículo 226 de la ley las incluye, después léanlo, dentro de las disposiciones de los títulos valores del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque dice que las normas sobre títulos valores se aplican en cuanto no sean modificadas por esta ley, una cosa así dice. O sea, lo que les está diciendo ese artículo 226 es, mirá, te estamos hablando de las acciones y aplica las normas de los títulos valores. O sea, estoy diciendo, es un título valor, que esto, el Código Civil, como es derecho de fondo, lo tiene más explicitado para todos los casos, ¿no? Estos son casos especiales.
Los titulares de las acciones son, como ustedes ya saben, nuestros amigos los accionistas. ¿Sí? Esos son los titulares. Y la titularidad de la acción, justamente, es lo que le otorga al accionista la calidad de accionista y por tanto la calidad de socio. Porque acuérdense que nosotros en todas las sociedades hablamos de socios y en la sociedad anónima hablamos de accionista. El accionista básicamente es el socio. Entonces, tener este título, esta acción, le da la calidad de socio, le da la calidad de accionista. Otro tema en cuanto a que es un título valor, es un valor, como ya dijimos más temprano, negociable. ¿Por qué? Porque son transmisibles, como nos dijo nuestro compañero más temprano, porque son susceptibles de tráfico en el mercado financiero. Se pueden vender, se pueden comprar. Entonces, es un título, tiene un valor económico también. ¿Sí? ¿Va queriendo acciones? Profe, En el acción, o sea, el valor de acción dentro de una sociedad siempre queda igual. ¿Cómo siempre queda igual? No entiendo. O sea, ¿por qué dice que cada una de las fracciones, o sea, una capital social se divide por ejemplo, en 5, entonces cada uno de acción queda igual? Todas las acciones son igual, son del mismo valor. Eso es interesante, Lucy. En realidad, esto es un dato interesante. Todas las acciones son del mismo valor, según nuestra legislación. Son del mismo valor y en moneda argentina. Esto es importante. Pero, no sé si Lu va a lo que vos estás diciendo, o sea, no podemos dividir el capital en acciones que valgan 1.000 pesos y otras que valgan 100. Todas las acciones, todas las fracciones tienen que ser iguales. Lo Todos que tienen difiere es la el mismo valor. cantidad. Sí. Lo que difiere es la cantidad de cada uno que posee. Claro, claro. Sí. Yo puedo tener 1.000 pesos en acciones de 100, pero las acciones todas van a valer 100. Si yo, conforme cómo divida el capital, así queda. Pero, y ahora se los voy a explicar mejor, no quiere decir que todas las acciones tengan los mismos derechos. ¿Por qué? Porque las acciones no son todas iguales. Y ahora se las voy a explicar una por una, pero hay acciones que confieren otros derechos a los accionistas. O sea que pueden tener el mismo valor, pero pueden tener distintos derechos. Pero lo primero, regla general que tienen que saber, es que siempre tienen el mismo valor. Fer me dice, pero el valor de las acciones puede variar, quiero decir, si la cotización sube, pero vos estás hablando de cotización en bolsa y eso es un tema muy específico y no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Yo estoy hablando de una sociedad anónima común, como cualquier sociedad, las acciones siempre tienen el mismo valor, porque la acción es la fracción del capital social. Y yo qué te dije recién, que el capital social es una cifra permanente. Entonces, si la cifra es permanente, si yo tengo que mi capital social siempre es 100, difícilmente la acción pueda subir más valor, ¿no? A lo mejor vas a tener más ganancias con esas acciones, no sé, podés aumentar el capital social, sí, claro, ahora vamos a ver cómo, con todo un procedimiento. Estamos hablando de las acciones en la normalidad, no entremos en el lobo de Wall Street porque no funciona todo así. Aparte no es práctico para el aprendizaje. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican las acciones, para entrar en esto de que vean cómo tienen distintos derechos. Antes de ver los derechos, vamos a ver cómo se clasifican desde 2 puntos de vista distintos. Primero vamos a hablar desde el punto de vista económico, digamos, desde el punto de vista de la circulación, o mejor, desde el punto de vista de la circulación. Las acciones como títulos podrían pedagógicamente ser. Léase y ahora van a ver por qué.
al portador o las llamadas nominativas. A su vez, al portador nominativas. Las nominativas se pueden dividir en endosables o no endosables. Ustedes, considerando la carrera a la que se dedican, de esto a las carreras que se dedican, pues son distintas, pero todas más o menos sí, más económicas, lógicamente, saben de qué les hablo con esto, seguramente. ¿Cómo sería una acción al portador? Las que se transmiten por mera tradición de mano en mano, digamos, así se llaman derecho, ¿no? El titular podría, cualquiera que tuviera el papelito en la mano, podría ejercer el derecho de socio, digamos. Pensemos esto en la actualidad, es prácticamente impensable en el mundo de los negocios. Es absolutamente imposible que nos manejáramos de esa forma una sociedad, la seguridad jurídica a marzo no llegamos. Por eso les digo, pedagógicamente hablando, cómo se pueden clasificar desde el punto de vista económico, de circulación, pensando que son títulos. ¿Qué pasa con las acciones nominativas? Las nominativas endosables, por un lado, tenemos las que serían a la orden, serían las que son transmisibles por endoso. Supongo que todos saben el endoso, ¿no? Cuando firmamos atrás de un documento, de un cheque, supongamos un título, y va circulando. Y el titular, aunque debería escribirla en el registro de acciones, el titular es el que tiene la acción. Esto sería como muy infrecuente también, si lo pensamos. Y ahora vienen las buenas. Las acciones nominativas no endosables. ¿Cómo se puede transmitir una acción nominativa no endosable? Por cesión. ¿Sí? Es otro acto distinto, otro acto jurídico. Y requiere la inscripción en el registro de acciones de las sociedades. Ahora les voy a decir, actualmente todas las acciones tienen que ser nominativas no endosables. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso yo les digo, esta primer clasificación es pedagógica, si quieren. Porque existe la ley 24.587, se les anoto por si tampoco es tan relevante para que la busquen, pero si la quieren buscar, 587, que es la ley de nominatividad de los títulos valores privados, se llama. Es una ley que salió en el 96, a raíz de ciertos abusos que se habían generado con otros tipos de títulos, de movilidad de los títulos, y quedó establecido que las acciones tienen que ser todas de este tipo, títulos nominativos no endosables. ¿Sí? Pero bueno, igual sepan que la clasificación no por eso no existe, ¿no? Ahora vamos a otra clasificación que les va a sonar más práctica, por ahí, que es la clasificación desde el punto de vista de los derechos que confiere. O sea, es una clasificación que yo diría desde un punto de vista político, si quieren. O sea, en criollo, ¿qué tipos de acciones tenemos? Sería esto. ¿Qué tipo de acciones tenemos en este aspecto? Tenemos tres. Las acciones privilegiadas, las acciones preferidas y las acciones ordinarias. Las ordinarias también las he escuchado nombrar porque es como más común escuchar hablar de esas. ¿Qué son las acciones privilegiadas? Vamos por el principio. ¿Cuáles son las acciones privilegiadas? Si voy muy rápido, avísenme, chicos, ya saben, yo porque quiero tratar de darles todo. Igual creo que la clase les queda grabada. Es encantador para verme el fin de semana hablar de esto. Tengo las acciones privilegiadas, son las llamadas también de voto plural, se las llama también. Y ya con eso les di la pista, ¿no? De cómo funcionan. Quiere decir que las acciones privilegiadas confieren más de un voto por acción.
¿Sí? Hay algunas excepciones en la ley. Por ejemplo, el 244, en la última parte, les dice que para reformas de estatutos se confiere un voto por acción, por ejemplo. El artículo 216 les dice que no pueden emitirse si la sociedad va a hacer oferta pública de acciones, bueno, etc. Pero sepan que las acciones privilegiadas, lo importante es esto, así como todas las acciones tienen un voto, estas no. Estas pueden conferir más de un voto por acción. Ahora, esto es interesante. Sepan que a pesar de que en la sociedad nosotros podamos tener distintos tipos de acciones, todas las acciones de la misma categoría tienen que ser iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi sociedad tiene todas las acciones ordinarias, macanudo. Una acción, un voto, no hay historia. Pero supongamos que yo tengo la mitad de mis acciones son ordinarias y la mitad son privilegiadas. Yo no puedo tener acciones en las que algunos socios tengan 5 votos y en los otros tengan 2. Todas tienen que ser iguales. Bueno, todas las privilegiadas van a otorgar 3 votos por reunión, supongamos. Eso, ténganlo en cuenta, pero bueno. Segundo tipo de acciones, acciones preferidas. Las acciones preferidas lo que confieren de distinto derecho son ciertos derechos patrimoniales. Por ejemplo, no sé, pueden otorgarle al titular de esa acción un privilegio en el cobro de dividendos, por ejemplo. Va a cobrar primero, o un interés fijo, o no sé, estoy pensando, un cobro, sí, preferente en utilidades, hasta un porcentaje, supongamos. Bueno, estas acciones preferidas pueden otorgarle al titular algunos derechos patrimoniales. Patrimoniales, o sea, de este tipo. La contrapartida de las preferidas es que también pueden tener limitaciones. Por ejemplo, puede pactarse, salvo en los casos donde no corresponda, ¿no? En las excepciones se puede plantear, por ejemplo, que no tengan derecho a voto. Está bien, vos tenés la preferida, vos vas a cobrar más dividendos, pero, o más rápido, o de otra forma, o lo que sea, pero no tenés derecho a voto, por ejemplo. También tienen limitaciones para participar en la administración de la sociedad, estas acciones. Pero bueno, tenés pros y contras. Vos elegirás qué es más importante para vos. Y las últimas son las acciones ordinarias. Sencillísimo, no tienen ninguna de las cosas que tienen las otras. Confieren un voto y no tienen ninguna preferencia patrimonial. Esas son las acciones ordinarias. Pero bueno, lo importante acá es que vean que si bien nosotros dijimos que todo el patrimonio se divide en fracciones iguales, que todas las acciones tienen el mismo valor y todo lo demás, no quiere decir que tengan los mismos derechos. Siguiendo con el tema de acciones, rápidamente hablemos de, porque este es un tema que ustedes vieron, por eso me detengo, el libro de registro de acciones. Ustedes vieron con el doctor Polo los libros y rindieron el examen hermosamente los libros. Entonces, sé que muchos de ustedes saben que existe el libro de registro de acciones, ¿sí? Algunos me lo mencionaron. Está en el artículo 213. Profe, una duda. A ver, Marto. Pero chicos, déjense de perseguir con la bolsa. Por eso les dije que lo que es suscripción pública lo vean ustedes. No, ahí puede haber de toda clase acciones. Pero no quiero que yo ya los conozco, no quiero que se empiece, es como cuando les hablo de las offshore, no quiero que se empiecen a copar con eso, aprendan lo que es la sociedad anónima y lo que son las acciones en sí, porque no les vamos a preguntar cómo cotiza en bolsa una empresa, es la realidad, y tampoco si no conocen cómo funcionan las acciones, no conocen la base, tampoco les es funcional. Entonces, concentremos en esto, en una sociedad como todas las que venimos viendo. Después si tenemos tiempo hacemos un repaso del tema, pero hoy no vamos a tener tiempo. Después si yo puedo lo vemos así, las fines didácticos, ustedes quieren interesarse en el tema.
Seguimos con los conceptos. El libro de registro de acciones, artículo 213, les venía diciendo que, como ya fueron viendo en los otros libros, se tiene que llevar con todas las formalidades de los libros de comercio, que ustedes posiblemente conozcan incluso mejor que yo. Tiene un importante rol, diría yo, el libro de registro de acciones en materia de publicidad. ¿Sí? ¿Para quién? Para los integrantes de la sociedad, por un lado, porque a veces es una sociedad muy grande que ni yo sé quién es mi amigo socio, porque como son transmisibles las acciones, las vendí y no le voy a preguntar a mi otro amigo socio accionista, ¿puedo vender mi acción? No, la vendo. Y también para terceros, obviamente. ¿Por qué? Porque en ese libro de registro de acciones va a figurar qué tipo de acciones tenemos, cuáles son las clases de esto que les digo, ¿no? Que se divide el capital, qué derechos y obligaciones tienen, en caso que alguno tenga un derecho y una obligación distinta, cómo el estado de la integración, si ya se integraron, el nombre de los accionistas, las transferencias que haya tenido esa acción, todo eso va a quedar registrado en este libro de registro de acciones, justamente. Entonces es importante a los fines de publicidad este libro. Otro tema respecto a las acciones es que son indivisibles. Si yo tengo una acción de 100, no puedo hacer dos acciones de 50. Ahora, sí se pueden tener una acción de 100 entre dos. O sea, sí puede haber una copropiedad del título. Pero lo que nosotros decimos es que se aplican las reglas del condominio. Entonces no voy a entrar en condominio, imagínense, es un tema amplísimo, pero es, por ejemplo, si nosotros compramos entre cualquiera de nosotros, compramos una casa, un bien, entre dos personas, dos o más, hay un condominio, ¿no? Dominio entre varios. En este caso pasaría lo mismo. Puede haber un condominio de una acción. Y en cuanto a la acción en sí misma, tiene que tener los datos de la sociedad emisora, el capital social, el número, el valor nominal, la clase de acción, todo eso tiene que surgir del título también, porque vieron que yo les digo, es un título negociable, lo vamos a vender, lo vamos a comprar y tenemos que saber que estamos vendiendo y comprando. ¿Quedó más o menos acciones? Bueno. Sí, Bien, me alegra, gracias, Diego. Ahora vamos a ver otro temita que tiene que ver con el capital social. Bien, Rebe. Tiene que ver con el capital social. Bien, Martu, bien, me gusta. hablen, que yo anoto. Que no se diga que los tengo amenazados a mis alumnos. Vamos a seguir hablando del capital social. Porque vieron que les vengo diciendo hace rato que les iba a explicar cómo se aumenta y se reduce el capital, así que vamos a eso, que es importante también. Todo lo que tiene que ver con capital social es importante, sobre todo en la sociedad anónima. ¿Cómo se integra? Primero, antes de aumentarlo o reducirlo, voy a empezar por otro lado. ¿Cómo integrar el capital social? ¿Cómo se forma ese capital social? O sea, lo primero es lo que decía el artículo 39 que les dije más temprano. En la sociedad anónima, los aportes de los socios solo pueden ser bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. ¿Sí? Vieron que acá nos decía nuestro compañero, nos decía esto de obligaciones de dar, otro tipo de obligaciones. Se aceptan otros tipos de aportes en la sociedad, de uso y goce, por ejemplo, pero solo mediante lo que se llaman prestaciones accesorias. Yo puedo comprometerme a hacer otro tipo de aporte. Pero lo que sería una prestación accesoria está en el artículo 50, si les interesa saberlo. ¿Y qué quiere decir? Que no integra el capital social. Lo que integra el capital social, efectivamente, son estos bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. ¿Sí? ¿Cómo funciona la suscripción del capital social? Pues vieron que yo, en el acto constitutivo, nos juntamos todos los futuros accionistas y decimos, mira, yo me voy a quedar con 20 acciones, yo me voy a quedar con 30, nos dividimos, ¿no? El tema.
El tema es, no necesariamente se va a integrar, se va a poner todo ese dinero que nos comprometimos a poner en ese mismo momento. Normalmente, del dinero en efectivo, la integración no puede ser menor al 25% de lo que hayamos suscripto. Si yo dije que voy a comprar 100 acciones, que voy a adquirir 100 acciones, o sea, me suscribo 100 acciones, no puedo poner menos de 25, integrar el capital, el dinero, digamos. Y después se da normalmente, esto se puede ver en el contrato constitutivo, podemos ponerlo de otra forma, pero normalmente se da un plazo máximo de 2 años para terminar de poner lo que nos falta poner respecto a esas acciones, ¿sí? El 187 les habla de las obligaciones de dar, que los aportes no dinerarios tienen que integrarse totalmente, y después todo lo que sea no dinerario, ¿no? La obligación de dar de cuestiones no dinerarias, por ejemplo, no sé, una casa, yo pongo un inmueble. Solamente pueden ser obligaciones de dar, que es lo que decíamos más temprano, solo obligaciones de dar, eso está en el 187, y eso sí se tiene que integrar totalmente en el momento de la suscripción. Acá es donde entra la excepción que ya les dije de la SAU, que ya lo hablamos más temprano, de que dice que el capital social tiene que estar integrado completamente en el momento del acto constitutivo. Es una excepción para la SAU y ya sabemos por qué, no vamos a volver al tema, ya sabemos que tiene que ver con que, bueno, hay un solo portante del capital y la función de garantía. Y la mora en la integración de las acciones, en el plazo que convinimos, es de pleno derecho, suspende automáticamente el ejercicio de los derechos que tengan que ver con esa acción, ¿no? Inherentes a la acción. Eso en cuanto a la integración, muy rápidamente, surge de la ley. ¿Qué pasa con el aumento del capital social? Esto que los tenía medios intrigados. Vamos al principio. Yo les dije que el capital social surgía de los estatutos, ¿sí? Entonces, si yo modifico el capital social, ergo, siempre va a importar qué cosa, siempre va a ocurrir qué cosa. Sí, sí, chicas, así es, modificar este estatuto. Con lo cual imaginarán, exacto, Fer, también, que no es tan sencillo. Entonces, el artículo 188 de la ley, por ahí si los aclaro primero porque puede resultar confuso, les dice que el estatuto puede prever el aumento de capital hasta un quíntuplo. O sea, yo cuando firmo el primer estatuto, al principio de todo, puedo prever que eventualmente pueda aumentar el capital social hasta un quíntuplo. Ahora, eso no significa que no tengamos que reformar el estatuto de todas maneras. Lo que va a cambiar cuando ya está previsto en el contrato evitamos ciertas formalidades. Por ejemplo, en vez de asamblea extraordinaria no vamos a hacer una asamblea ordinaria, van a haber otras formalidades más que nos vamos a saltar previéndolo, pero igual el estatuto se va a modificar, porque el numerito surgía del estatuto. Entonces, acá es donde entra, para los apasionados por la bolsa de valores, los apasionados de la bolsa de valores que tengo en este grupo, ya los quiero ver a todos ahí en Wall Street dentro de unos años, donde tenemos que las sociedades que cotizan, que están autorizadas, porque tienen que estar autorizadas para hacer esta oferta pública, la asamblea, este órgano, puede aumentar el capital social sin modificar el estatuto. Pero son este caso puntual y particular, por eso les digo, si quieren un día hacemos una charla de esto, nada más. Fíjense que es muy distinto a las sociedades que les estoy explicando, donde ahora les voy a explicar que el aumento de capital social tiene todo un procedimiento. Y acá la asamblea puede aumentar, puede decidir aumentar el capital sin esos límites y sin la modificación del estatuto, pero es un caso muy particular.
Entonces, ¿cómo es el procedimiento en las sociedades que estamos viendo? La sociedad anónima, tranquilita, que no va a cotizar en la bolsa. Lo primero que hay que hacer, el directorio tiene que justificar, ¿se acuerdan que ya les hablé del directorio, no? Este órgano de administración va a justificar por qué quiere aumentar el capital. Se va a sentar el directorio y va a decir, a ver, ¿por qué tenemos que aumentar? Pero no va a decidirlo, no lo va a resolver, sino que va a convocar a la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas es el órgano de gobierno y ellos son los que van a tomar la decisión de reformar el estatuto. ¿Sí? ¿Cómo funciona en lo práctico esto? Porque ustedes dirán, bueno, si vamos a aumentar el capital social, todos tenemos que poner más plata. No siempre. No siempre para aumentar el capital social requerimos el desembolso de los accionistas. Se puede hacer, y está previsto en la ley, en el artículo 189, que se haga por capitalización de cuentas del balance. A ver, ¿cómo sería esto? Tenemos un balance, tenemos distintas cuentas, nos da bien, tenemos resto para hacerlo, resolvemos en la asamblea que nos conviene para nuestro negocio aumentar el capital, lo aumentamos en la cantidad que necesitamos y en vez de desembolsar los accionistas más plata, usamos las cuentas del balance. Lo que se puede hacer, ¿no? Se capitaliza, pasa a ser eso que era parte del patrimonio, pasa a ser parte del capital. Si es por capitalización, justamente los socios van a recibir nuevas acciones. Jugamos a las cartas. A ver, bueno, inventamos todas estas nuevas acciones ahora. Bueno, repartimos, se reparten de los socios, nadie puso plata, pero la plata salió de la misma sociedad. ¿Se entiende? Sin poner dinero de los socios. Si es con nuevos desembolsos, supongamos que no tenemos o no queremos usar lo que sale de los balances, sino que vamos a poner plata, la asamblea va a ver y posiblemente delegar en el órgano de administración cómo se van a emitir las nuevas acciones, cómo se tienen que pagar, cómo se van a integrar. Vamos a ver todo eso y vamos a ver cómo las compramos, ¿no? Cómo las pagamos. ¿Quién suscribe estas nuevas acciones? Ojo, que el artículo 190, si mal no lo decís, 190 les dice que el aumento del capital social está subordinado a que todas las anteriores acciones estén totalmente suscritas, digamos, esté todo listo, porque si tenemos acciones dando vuelta y generamos más acciones que las tenemos dando vuelta porque nadie las tiene, no tenemos accionistas, tenemos acciones nada más, no sirve. ¿Se les trabó, chicos, a los demás o solo a Rebe? Se escucha perfecto. Yo lo escucho bien. Uy, no sé cómo ayudarlas, porque si tenemos un grupo que escucha bien es porque está funcionando. Reinicien modem. Bueno, entonces les decía, bueno, igual Rebe, vos cualquier cosa preguntá, y si no, charlas con tus amiguitos del grupo después. que el aumento del capital social primero tiene que estar suscritas las que ya largaron antes, ¿no? La camada anterior. Esto es de orden público. Y justamente tiene que ver con resguardar este principio de intangibilidad que les dije, el capital social. Y principalmente resguardar la función de garantía hacia terceros. Porque es muy lindo emitir, pero si nadie paga esas acciones, el capital en verdad no está. Y si nadie las suscribe, nadie se las adueña, por así decirlo, nadie va a responder. En este proceso de aumento del capital, es interesante, la ley tiene previstas algunas cuestiones que protegen a los accionistas. Ustedes dirán, ¿por qué? Ahora veremos. Porque yo les dije, por ejemplo, si se capitalizan cuentas del balance, ¿no? Supongamos que sacamos plata del balance y hacemos nuevas acciones. Aumentamos el capital. ¿Cómo se reparte entre los accionistas? ¿Cómo les parece? En base a la proporción anterior. Bien valen, bien valen. Y eso surge de la ley. O sea, si bien es una respuesta lógica, porque fíjense, bueno, yo no sé si Valen lo había leído o lo sacó de la pura lógica, pero uno dice, bueno, pará, si estoy sacando más acciones, bueno, respetemos las proporciones que tenían. Porque, chicos, es importante. Porque no es lo mismo el socio que tiene
el 90% de las acciones que el que tiene el 10%. Claramente va a tener mucha más capacidad de decisión el que más acciones tiene. Entonces, el artículo 189 también les dice, obliga al directorio a respetar las proporciones de los accionistas. ¿Qué pasa si es con desembolso? Porque acá el tema es distinto. Acá tenemos un montón de acciones nuevas, pero hay que pagarlas. Y yo digo... ¿Cómo, Fran? Dependerá de la cantidad que aporte cada socio para ese aumento del capital. Sí, no, bueno, pero nosotros decidimos aumentar el capital independientemente, no es que, es inverso el proceso, me parece como lo estás pensando. No es que nosotros nos juntamos en esta sociedad y decimos, vamos a aumentar el capital, dale, che, ¿cuánto tenés? A ver, yo traje 100, vos 200, bueno, entonces aumentamos en 300 el capital. No, nosotros decidimos, por ejemplo, duplicar el capital. Emitimos las acciones y después vemos quién las compra. Así funciona. Salvo que sea por capitalización de cuentas de balance, porque ahí sabemos, bueno, vamos a duplicar, saquemos la plata que nos falta del balance. Pero si nosotros decidimos aumentar el capital, pero de pronto los accionistas no quieren suscribir esas acciones, porque puede pasar, decir, no, mira, yo con mi participación en la sociedad estoy bien, sí reconozco que necesitamos aumentar el capital, porque la verdad, para los negocios de tal envergadura que estamos haciendo, necesitamos más capital para lograr nuestro objetivo, pero yo no quiero poner más plata. Saquemos nuevas acciones y, como cualquier título, vendámoslas. ¿Qué dice? ¿Se da la oportunidad a los socios de comprar las nuevas acciones según su proporción? Me dice Fer, tiene una buena idea. Rebe, profesor dentro de nuevo me puede aceptar, por favor. Por supuesto, Rebe, serás aceptada, con mucha alegría. Bueno, Fer acá nos está dando una muy buena idea. Se le da la oportunidad a los socios de comprar las nuevas acciones según su proporción. Bueno, Fer, bien, sos un visionario. Porque hay algo que... Sí, Fer. Y justamente, sí, como nos dice acá nuestro compañero, hay un derecho también puesto por la ley para proteger al accionista que se llama derecho de preferencia. Sí, Mili. Spoiler alert. Sí, Mili, sí, Fer. El derecho es de preferencia. El derecho de preferencia es este derecho que tienen los socios de conservar su proporción en la sociedad. Si quieren, si no quieren, no los vamos a obligar a comprar las acciones, a suscribir esas acciones, pero si quieren, tienen el derecho de tener más acciones. Y de respetando su proporción. ¿Sí? Entonces, existe el derecho de preferencia. Y también existe un derecho, que es el derecho de acrecer, que tienen también los socios, los accionistas. Está bien, vamos a emitir nuevas acciones. Supongamos que ninguno de los otros socios quiere comprarlas, que quiere suscribir estas acciones. Bueno, le damos el derecho a los accionistas que ya tenemos de tener más acciones antes de traer gente afuera. Entonces, a ver, este derecho de preferencia, entonces, le da la posibilidad de mantener la proporción en el capital social. Esto es de orden público, está en el artículo 194, última parte, y no puede ser, ¿qué queremos decir cuando decimos que es de orden público? No puede ser suprimido, no puede ser condicionado. El derecho de preferencia existe y se puede ejercer. Y en el 194 también está este derecho de acrecer, entonces, que su fundamento en este caso es preservar, me gusta decir, el elenco original, ¿no? El elenco original de la serie, de los socios. O sea, si no todos los socios, ahí voy. Si no todos los socios quieren mantener su proporción, por lo menos démosle la posibilidad a los accionistas de que acrecenten su porción. Antes de llamar gente de afuera, vamos a ver si quieren suscribir las acciones los accionistas. Y mantenemos el equipo que ya teníamos, por así decirlo. Lucy, sí. O sea, antes de incorporar, nosotros primero preguntamos que la lista de los accionistas quiere incorporar, quiere comprar, y luego pregunta a los de afuera para mantener la misma lista de los accionistas. Claro, sí. Ok. ¿Por qué?
como les iba diciendo, la ley en el proceso de aumento de capital protege a los accionistas. Entonces, si el accionista no quiere o no puede hacer más desembolsos para tener más acciones, puede ejercer también el derecho de receso. En el 245 tiene un derecho de receso, que ustedes ya conocen porque funciona más o menos de la misma manera siempre. Esto es, siempre que el aumento supere el quíntuplo, si nosotros previmos el aumento del quíntuplo en el estatuto, por supuesto que no me puedo ir si el aumento es de menos de un quíntuplo. Pero si es más de un quíntuplo, ahí sí, me puedo, y está previsto en el estatuto así, me puedo ejercer mi derecho de receso. Por último, esta decisión asamblearia que hicimos de aumentar el capital, te tiene que escribir en el registro público para ser oponibles a terceros, como siempre. ¿Sí? ¿Qué pasa con el derecho de preferencia si se viola el derecho de preferencia? Que yo les dije, es de orden público, no lo podemos soslayar. Si se viola el derecho de preferencia, el accionista puede pedir la nulidad de ese acuerdo asambleario de aumento de capital o puede exigir judicialmente que se cancelen esas suscripciones que hicieron en mi perjuicio. Las que le hubieran correspondido, perdón. Y si no es posible cancelarlas y que me las den a mí, porque supongamos que las adquirió un tercero de buena fe, que no vamos a quitarle las acciones, puede reclamar daños y perjuicios. Profe, tengo una duda. Supongamos que nosotros queremos, o sea, decidimos aumentar el capital social y un socio que tiene el 25% de las acciones decide que no quiere desembolsar, digamos, dinero. Pero, digamos, si el capital social aumenta, socio va y no, si este socio no aporta, va a dejar de tener un 25%. Sí, es una decisión del socio. Por eso se llama derecho de preferencia. Tienen preferencia los accionistas, tienen un derecho de, antes de ofrecerle las acciones a otro, te las ofrezco a vos para que mantengas la proporción. Ahora, claro, si vos no querés, vos no querés. O sea, no te puedo obligar tampoco a que mantengas tu proporción, ¿no? O sea, mantiene digamos, su dinero en la empresa, pero su porcentaje de participación. El porcentaje va a disminuir, sí, seguramente el porcentaje va a disminuir. Pero eso también lo sabía cuando estuvo de acuerdo con el aumento del capital. Porque vos, a ver, a lo mejor es lo que yo te decía, supongamos que no tenías una gran proporción, supongamos que tenías el 10% y realmente no te interesa tener más. Pero vos sabés que un aumento del capital va a ser bueno para los negocios, porque necesitas más capital para llevar a cabo determinadas tareas, determinadas empresas. Bueno, podés decidir, pensando, anteponiendo esto que hablábamos en clases anteriores, ¿no? De anteponer la sociedad a tus propios deseos. Decís, bueno, quiero que la sociedad le vaya bien porque incluso con las acciones que tengo voy a cobrar más dividendos también. O sea, y esta voluntad comunitaria va a primar, supongamos. Esto un poco lo habíamos conversado en su momento, hablando de sociedades en general, ¿no? Así que eso. Y acá me están diciendo, Mili, ¿qué pasa si se viola el derecho de preferencia? Se puede pedir la nulidad del acuerdo, el acuerdo donde se decidió este aumento de capital. Se puede exigir judicialmente, claro está, la cancelación de esas suscripciones que me hubieran correspondido a mí. Y si no se pudieran cancelar, porque de pronto las suscribió un tercero de buena fe, al cual no podés quitarle las acciones, pueden pedir a la sociedad, por supuesto, una indemnización de daños. Esas son las cuestiones que pueden pasar si se viola el derecho de preferencia. ¿Sí? Una pregunta. Sí. En el caso del derecho de receso, si un socio se decide ir, ¿qué pasa con esas acciones? ¿Se venden? ¿Se les devuelve el capital? ¿Las acciones dejan de existir? El derecho de receso funciona como siempre el derecho de receso. Cuando vos te vas primero con el valor de tu parte.
O sea, te vas a ir con tu parte del capital. Esas acciones, posiblemente sí, no te las vas a llevar para hacer un asado el domingo, esas acciones volverán a estar libres para ser suscriptas. Las tomará otro accionista, las venderemos. Claro, y ahí se ejerce el derecho de preferencia, se puede ejercer el derecho de preferencia. También, claro. Sí, totalmente. Gracias. Es válido el razonamiento, de nada, ¿vale? Bueno, y de nada, Mili. Hablando de la emisión, hay dos formas que están también dentro del programa, por eso se los menciono. Hay dos formas de emitir las acciones. Tenemos la emisión con prima, no es mi prima, sino es una prima, con prima, malísimo el humor de ya a esta hora quemada y estamos a martes, chicos. La emisión puede ser con prima o bajo la par, se llama, bajo la par. Iba a decir que no es lo mismo que bajo del mar, pero ya está, suficiente. ¿Cómo sería una emisión con prima? ¿Qué es la prima? Ustedes saben qué es la prima, más o menos, me imagino, deben conocer qué es una prima. Igual me resulta gracioso esto. ¿Saben qué es una prima? Pueden no saber. ¿Puede ser como un sobreprecio? Bien, me gusta que sí sepan. Sí. La prima de emisión es un sobreprecio a pagar por una acción en relación al valor nominal. Supongamos que la acción vale 100 pesos, pero yo la emito y la vendo, digamos, a 150. Y ustedes me dirán, ¿y por qué vas a hacer eso? ¿Qué te pintó? Bueno, el objetivo de la prima, de la emisión con prima, es proteger a los antiguos accionistas frente a los nuevos accionistas que entran en la sociedad cuando hay un aumento de capital. Por eso lo traigo ahora. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué les parece? A ver, no es tan lineal, pero por ahí alguno la ve. ¿Por qué les parece que estamos protegiendo a los antiguos accionistas, haciéndoles pagar un pequeño sobreprecio a los nuevos accionistas que entren ahora fresquitos como lechugas? Y porque no sabemos cómo van a actuar ellos. No, yo no diría que por eso. No, supongamos que se van a portar bien, porque es en su interés también. Vamos a suponer que se van a portar bien. Pero me gusta tu pensamiento de piensa mal y acertarás. Me gusta la picardía. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser? O sea, se los voy a ejemplificar más, a ver si lo ven. Yo vengo trabajando en la sociedad hace 10 años, dejando sangre y vida en esta sociedad, haciéndola crecer, y hoy aumento de capital y viene Pepito, fresquito como una lechuga. ¿Y por qué les parece a ustedes? Dani. Derecho de piso, dice yo. El derecho de piso, iba a decir yo lo mismo. Se los premia. Vale. Me gusta también que sean positivos. Porque puede venir alguien con mayor capital y como estuvieron trabajando, deniarse de la sociedad prácticamente como un premio por el fruto del trabajo anterior. Te tomo esta última parte del fruto del trabajo anterior, me copa, y lo del derecho de piso, si bien no es un término muy jurídico, Joel, vale. No, miren. Sí, a ver, me gusta, más opciones. Porque se arriesgaron a invertir en algo que no sabían si generaba ingresos. Y eso... Me gustan las opciones que me están tirando, que en realidad todos tienen razón un poco, incluso el derecho de piso. Todos tienen un poco de razón en lo que están diciendo. Sí, se puede emitir con prima y tiene que ver con todo esto que ustedes están diciendo. Ustedes piensan que cuando hay un aumento de capital, no todos los otros accionistas venían trabajando como loquitos y ya hicieron las inversiones más importantes en la sociedad. Y supongamos que si yo estoy aumentando el capital es porque a la sociedad le está yendo bien, ¿sí? Porque, a ver, si a la sociedad le va mal, no creo que nadie tenga ganas de poner más plata, así perdemos mejor. No, si aumentamos el capital normalmente es porque nos está yendo bien, tenemos que crecer en los negocios. Entonces estamos apostando
y ya tenemos toda una cartera de clientes, ya tenemos una sociedad en funcionamiento, inversiones importantes, inversiones accesorias también, no solamente las acciones, el trabajo. Entonces, todo lo que ustedes decían, que lo vieron bien, por eso se pueden emitir con prima también, porque se trata de equiparar, digamos, de evitar la pérdida de valor de las acciones anteriores, que no se deprecien, si bien nominalmente van a valer lo mismo, chicos, pero que no se deprecien desde el valor real de la acción, ¿sí? Se trata de equiparar, digamos, en esta prima, la situación de los nuevos socios con los anteriores, en relación al trabajo invertido, de alguna manera los anteriores van a conservar un mayor valor real, ¿se entiende? Y también evitamos de alguna manera un enriquecimiento injustificado de los nuevos que vienen, pagan lo mismo y tienen como una sociedad en funcionamiento, ¿sí? O sea que estaban bien. Sí. Para conservar el valor real de las acciones. Sí, se puede decir que sí. Tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Entonces, el artículo 202 les dice que es facultativa la emisión con prima. O sea, pueden hacerlo como no se obliga, pero ¿pueden hacerlo? Sí, pueden. ¿Qué pasa con el saldo de la prima? Porque yo les dije, todas las acciones valen lo mismo, y esta no es la excepción, todas las acciones valen lo mismo. O sea que si la acción valía 100, por más de que yo al nuevo socio se la cobre 150, porque 50 pesos son la prima, la acción sigue valiendo 100. Entonces, ¿qué va a pasar con el saldo de esa prima? Todos esos 50 pesos que yo junto todas las acciones, eso va a pasar a integrar una reserva especial. O sea, se va a guardar en otro lado, no son, porque esto lo aclaro para que no piensen que, entonces tenemos acciones de 150 y acciones de 100. No, las acciones valen todo lo mismo. Todas tienen el mismo valor en moneda nacional. ¿Qué es la emisión bajo la par? Pues ya les dije la acción... Cuando baja precio. Claro, sí, es eso. Cuando el precio de emisión es inferior al valor nominal, o sea, la acción valía 100 y yo la emito a 80. Esto está prohibido. En el artículo 202 nos dice, está prohibida la emisión bajo la par, o sea, vos no podés, no sé, ponele que lo hicieras para tentar a más accionistas, para que compren. Entonces, en vez de 100, la vendo 80. No podés emitirlas a menor precio del que valen. El 202, solamente te dejan en la ley 19.060, no es tan importante, pero sépanlo, para mis amigos fanáticos de Wall Street, es una de mercado de valores esa ley, y las que cotizan en bolsa pueden hacer algunas de estas cosas. Pero en la línea general de la sociedad anónima que estamos viendo, no. Y la violación de esto, porque esto es de orden público, el efecto que va a tener es la nulidad de la emisión, se anula. Esto se funda en una protección de los terceros y el principio de intangibilidad del capital social. Chicos, si yo les digo que el capital social es intangible, pero ustedes me emiten acciones por un valor menor del que tiene que tener, después no me va a alcanzar la plata del capital. ¿Se dan cuenta que va a haber un desfasaje ahí? El último tema de hoy, hasta el último minuto estoy exprimiendo de esta clase, no me van a decir que no, lo voy a contar muy cortito, pero sigue esta línea y es importante, que es la reducción del capital social, porque hasta ahora vimos cómo aumentarlo. ¿Lo podemos reducir? Sí podemos. ¿Cómo? A ver, lo primero que vamos a decir es, piensen que la reducción del capital social afecta muy fuertemente a los terceros, porque lo que hace es reducir la garantía. Recuerdan que yo le dije que la función más importante del capital social es la función de garantía frente a terceros. Entonces, si yo reduzco el capital, y se van a ver afectados los terceros. Entonces, si la sociedad decidiera voluntariamente, porque van a ver que hay casos que no es así, decidieran voluntariamente reducir el capital,
¿Por qué? Por el motivo que quieran. Porque les parece que quieren achicar el negocio, porque la época viene complicada, reduzcamos el capital. Los acreedores de esa sociedad, que son los primeros interesados, tienen el derecho a oponerse. ¿Sí? Pueden oponerse a la reducción. Solo podría reducirse el capital social si los acreedores son desinteresados, o sea, bueno, está bien, te pago, chau, retírate, o garantizados. Miren como venimos diciendo hasta ahora, cuando se oponen, bueno, que traben embargos, algo que garantice que van a cobrar su crédito más allá de lo que pase con mi capital social. ¿Sí? Recién ahí vamos a poder reducir, si no, no. Si no, no podemos reducir alegremente. Este derecho que tienen los accionistas de oponerse a la reducción, obviamente que solamente cuando se ve afectado el capital, porque también puede pasar que la sociedad decida reducir con ganancias o con las reservas libres, van a reducir el patrimonio, no van a reducir el capital social. En ese caso los accionistas no tienen ni arte ni parte, no pueden decir nada. Pero bueno, cuando se ve afectado el capital social, sí, obvio. La reducción se decide por asamblea extraordinaria y puede ocurrir, ¿por qué? Porque incurra la sociedad en pérdidas, por ejemplo. Supongamos que los balances nos están dando muy mal, entonces nosotros queremos como restablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital social. Pues vieron que dijimos, uno varía, el otro no, pero más o menos tenemos que tratar de que estén ahí medios empatados, ¿no? Que haya un equilibrio. No iguales, mejor si tenemos más patrimonio, pero tienen que estar más o menos equiparados. Si tengo mucho menos patrimonio que el capital social, posiblemente necesitemos reducirnos para equipararnos. Pero como yo les decía, no siempre es voluntario, porque por ejemplo, es obligatoria la reducción cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social. Eso es el artículo 206. O sea, si las pérdidas que tiene mi sociedad, el balance me viene dando mal, y resulta que me comí todas las reservas y ya superó el 50% del capital social, estoy obligada a reducir. Si las pérdidas de nuestra sociedad, que no está caminando sobre rieles, afectar al total del capital social, supongamos que es un desastre lo nuestro, o si el capital social que tenemos resulta insuficiente para cumplir con el objeto de la sociedad, pues recuerdan que el capital social tenía que alcanzar para el objeto, si no, esto no es causal de reducción, sino que es causal de disolución. Eso está en el artículo 94, inciso quinto. Les dice entonces que esto es causal de disolución. Si el capital no alcanza para cumplir el objeto, o si las pérdidas nos destruyeron todo el capital social, bueno, ahí es una causal de disolución. Obviamente que esta causal de disolución no opera si los socios acuerdan el reintegro del capital perdido o el aumento del capital. O sea, siempre tienen la posibilidad de rescatar a la sociedad. Pero bueno, si no quieren o no pueden, es causal de disolución. No podemos reducir el capital hasta tan poco que ni siquiera pueda cumplir el objetivo de la sociedad, porque justamente la sociedad tiene una razón de ser, es onerosa y tiene una razón de ser, entonces no se permite esto. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Tienen 4 preguntas para decirme sí y despedirse de mí. 4 minutos. No, ¿está todo claro? Sí, profe. Sí. Bien, todo. Bueno, chicos, nada, increíble la clase que... No, me voy a dormir la siesta, quedé agotada. Bueno, cualquier duda, ya saben, la vayan pensándola, nos vemos próximas clases, las 2 siguientes clases van a seguir hablando. Sí, Marti, ya sé, larguísima la clase, ¿sí? Yo tampoco quería dar una clase tan larga, pero pasaron cosas. Por suerte, por lo menos internet no nos fastidió hoy. Nada. Cualquier cosa, vayan viendo las preguntas y tengan en cuenta que las próximas 2 clases, con los otros 2 profes, van a estar en el tema sociedad anónima. Así que
Si van viendo alguna otra cosa que no les cierra de Sociedad Anónima, pueden seguir preguntando, y si no, me las traen a mí las preguntas, que saben que de mil amores se contestan. Así que bueno, chicos, que tengan una bella tarde, disfruten el veranito que se vino con todo. Sí. Sí, la última parte que la deducción del capital respecto de tercero, ¿cómo se hacen para bajar el capital social respecto a tercero? Eso no me queda muy claro. ¿Cómo respecto a terceros? O sea, van a reducir el capital social, punto. Sí, sí. Sí. Chau, chicos, a los que se están yendo. Que tengan linda tarde y linda semana. Sí. No, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Re bien, pregunta cuándo es el segundo parcial. No me acuerdo, les había dicho la clase pasada, lo hacemos medio paren, a ver, finales de noviembre, mediados de noviembre, 20 de noviembre, por ahí más o menos, no sé la fecha, pero más o menos por ahí, porque después tienen una instancia de recuperatorio para los 2 parciales, una instancia les damos de recuperatorio, y después tienen el final, que normalmente nuestras clases suelen terminar primeros días de diciembre, así que por ahí. ¿Ya les dieron la fecha? ¿Ya te dieron la fecha? ¿11 de noviembre? No me acordaba, pero por ahí. Chau, chicos. Lucy, ¿me Profe, estaba una contando consulta algo? más. No Perdón. Sí. Sobre los parciales, ¿tenés que tener sí o sí 7 y 7 hora promedio? Promedio, o sea, de 13. Ok, gracias. No, de nada. Lucy, no sé si... No me acuerdo, Rebe, no sé si es esa. Que yo sepa, no la tenemos todavía definida, pero va a estar por ahí, por mediados de noviembre. No, habías dicho más a fin de noviembre. Lo habías comentado. Sí. Bueno, bien, Diego, bien con Ya la te había escuchado algo así. Yo creo que vamos por tipo alrededor del 20. Vayan pensándolo por ahí, alrededor del 20. Después les voy a poner la fecha. No, de nada. Gracias por todo, Dani. No, por favor, esa vos por tu participación. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chao, chicos. Lucy, ¿querías preguntar algo más? Porque no te entendí. Sí, la última parte no entendí nomás de la inducción. Se decide entre los socios y se tiene que reformar el estatuto. Lo único que yo dije de los terceros es que los terceros se ven afectados porque se reduce el capital, se reduce la garantía. No es que van a llamar a los terceros para nada, sino que los terceros se van a ver afectados. Por eso... Ok. Sí, así entendí. Igual, perfecto. Cualquier cosa seguimos hablando la próxima que nos vemos. Bueno, chicos, gracias a todos por participar, por no dejarme solita. Hola, Dani. Sí.